Si los congos a mí me escuchan, me van a reconocer. Soy timbero de la cuna y del tiempo del ayer. Frongo, yo nunca canté Columbia porque a mí no me inspiraba el Dios. Yo nunca canté Columbia porque a mí no me inspiraba, pero te doy de... Buenas noches, la santa noche a todo Tata, a toda Yaya, a todo Enguello de la regla Quimbisa del Santo Cristo del Buen Viaje. En este video les vamos a platicar un poco, muy poco, sobre Andrés Petit, el fundador de la regla Quimbisa del Santo Cristo del Buen Viaje. A petición de un suscriptor, de un seguidor, estamos haciendo este video. Hablar de Andrés Petit, Andrés Cristo de los Dolores Petit, es hablar de un grande entre los grandes, es hablar de un gran ser humano y de un gran brujo, de un gran hechicero. Y no queremos cambiar, no queremos quitarle méritos ni agregarle méritos. Queremos honrarlo con este video, y lo que vamos a hacer es apegarnos a lo que dice el libro La regla Quimbisa del Santo Cristo del Buen Viaje, de Lidia Cabrera. Ella dedica sus primeras páginas a Andrés Facundo Cristo de los Dolores Petit, Isue de la potencia de los ñáñigos allá en Cuba. Andrés Petit es un personaje para nosotros los quimbieseros muy importante, y queremos darle cierto honor, cierto homenaje a través de este video, y nos vamos a pegar a este libro, a lo que dice Lidia Cabrera en este libro. Recuerden que Lidia Cabrera era una persona que escribía, pero no le agregaba de su cosecha, sino que ella era una persona que interactuaba con los brujos, con los hechiceros, y escribía lo que ella veía, lo que le decían. O sea, ella no le agregó de su cosecha. Entonces, lo que vamos a escuchar de Andrés Petit es lo que ella escuchó en esa época, cuando escribió el libro La regla Quimbisa del Santo Cristo del Buen Viaje. Y vamos a tratar de ir leyendo de forma textual, y vamos a ir abriendo paréntesis y haciendo algunas aclaraciones pertinentes. Bueno, comenzamos. El libro se llama La regla Quimbisa del Santo Cristo del Buen Viaje, de Lidia Cabrera. Autor Lidia Cabrera. Comienza diciendo este libro: Andrés Facundo Cristo de los Dolores Petit, Isue de la potencia o agrupación de ñáñigos Bacoco, es famoso por haber iniciado a hombres de raza blanca en los misterios Abacúa, consagrando la primera potencia integrada por blancos en la calle ancha del norte número 115, en La Habana, Cuba, en el año 1863. Los africanos y los criollos negros, que se habían negado a admitir blancos y mulatos en sus agrupaciones, lo calificaron de traidor. Petit se convirtió en una figura conflictiva o detestable. Fue el ñáñigo, está entre comillas, fue el ñáñigo que vendió el secreto por 80 onzas a los blancos. Eso le comentó a Lidia Cabrera uno de los mayomberos que estaban en contra de lo que hizo Andrés Petit, ¿no? Dijo esta persona: el
el ñáñigo, de forma despectiva, dijo sobre Andrés Petit, el ñáñigo que vendió el secreto por 80 onzas a los blancos. Lo comparó con, de acuerdo a la tradición católica, pues con Judas, ¿no? Que vendió a Jesús por 30 monedas. Este libro dice que esas 80 onzas sirvieron para liberar a varios hermanos esclavos. Y en concepto del propio Petit y de otros contemporáneos suyos, la intromisión del hombre blanco en la confraternidad abacúa sirvió para fortalecer al ñañiguismo y protegerlo, y así fue. Es decir, en aquel tiempo los munanzos, los cabildos de los cabildos congos de Mayombe eran muy cerrados, solo aceptaban personas de raza negra. Pero Andrés Petit vio que había una oportunidad para que todo este culto, estas prácticas sobrevivieran muchos años más. Él sabía que se venían prohibiciones de ejercer el oficio congo, prohibiciones por parte de la autoridad, y así lo fue más adelante. Entonces él permitió que se iniciaran a hombres blancos, porque una vez consagrado el hombre blanco, pues él podía interceder por el oficio congo y pues obviamente por los tatas y las yayas, ¿no? Esa fue la motivación de Andrés Petit. Por eso él iniciaba blancos, y con el dinero que cobraba, de acuerdo a lo que historiadores han escrito, es que con el dinero que él cobraba compraba la libertad de mayomberos, sobre todo de mayomberos que todavía eran esclavos, ¿sí? Entonces hacía como que mataba 2 pájaros de un tiro, ¿sí? Sigue diciendo el libro: mas la fama de Andrés Petit no se debe exclusivamente a su actuación dentro del ñañiguismo. Fue un taumaturgo. Dice el libro La regla que invisa el Santo Cristo del Buen Viaje, de Lidia Cabrera, que Andrés Petit era un taumaturgo. ¿Qué es la taumaturgia? La taumaturgia es el hecho de hacer milagros o actos considerados como mágicos. Es decir, es el hecho de realizar acciones que en circunstancias normales no podrían ser realizadas por una persona común, ¿sí? Generalmente estas interpretaciones se refieren a la magia para propósitos no religiosos, ¿sí? O sea, como la brujería, la hechicería, pues, ¿sí? Entonces vamos a continuar con el libro. Dice que fue un gran taumaturgo, o sea, se le atribuyen milagros y prodigios a Andrés Petit. Dice este libro que de sus milagros nos hablaron muchos viejos que lo conocieron en La Habana y en Guanabacoa, donde lo enterraron en 1889. Y aunque algunos, dice Lidia Cabrera, y aunque algunos pretenden que sus restos se trasladaron del Camposanto de la Villa al antiguo cementerio de Espada en La Habana, para protegerlo de sus enemigos que codiciaban la criyumba, o el cráneo, pues, dice Lidia Cabrera que le reportaron que algunos ganguleros le reportaron que el cráneo de Andrés Petit fue robado. Otros afirman que categóricamente que Petit reposa en la misma sepultura donde iban los viejos padres de la institución, sus ahijados y prosélitos a ofrendarle. Es decir, unos dicen que fue enterrado en algún lugar en específico y que ahí está todavía, y otros dicen que alguien fue y robó el cráneo para
fundamentaron en Ganga, ¿no? La verdad no se sabe. Nosotros que pertenecemos a esta tradición no lo sabemos, ¿sí? O sea, estamos siendo muy honestos, no lo sabemos. Por otra parte, dice Lidia Cabrera, es muy curioso que muchos de sus continuadores, padres públicamente conocidos por sus nombres secretos como Tronco Ceiba, Monte Carmelo, Siete Rayos, Padre Cachimba. Hablando del Padre Cachimba, dice Lidia Cabrera que el Padre Cachimba no tiene entrañas, o sea, para preparar polvos mortales, y que cuando lo montaba algún espíritu, dice que lo arrastraba por los suelos y había que rogarle a ese espíritu, suéltalo, suéltalo. Ellos, los negros decían en ese entonces, ¿no? De suéltalo, suéltalo como el Padre lo manda, para que lo dejara pues ese espíritu, ¿no? Dice Lidia Cabrera también en su libro, no obstante su adhesión a la Iglesia Católica, todos estos padres están enterrados en el cementerio protestantes de La Habana. Es decir, Andrés Petit al parecer fue enterrado en un panteón católico, y de ahí, como la segunda camada de la regla quimbisa, al parecer de los lidercillos fueron enterrados en un panteón evangélico, por alguna extraña circunstancia, ¿no? Está muy raro este asunto, porque ustedes saben cómo son los protestantes, los integrantes de las sectas evangélicas. Todo, para ellos todo es diabólico, todo fuera del cristianismo es diabólico. Entonces dudo mucho que hayan sido enterrados los seguidores de Andrés Petit en un cementerio evangélico. Dice este libro, La Sociedad Secreta Abacúa, narrada por viejos adeptos, dice, contamos algunas anécdotas de Petit. Personaje verdaderamente legendario que conoció a fondo todas las religiones, pues era terciario, habitaba con los franciscanos en el convento de estos en Guanabacoa y recogía limosnas para ellos. Se dice que Andrés Petit pues era un terciario, y pues pertenecía a la secta de los franciscanos, ¿no? O sea, recogía limosnas para ellos. Hay otros escritos donde dice que eso tiene una explicación, que lo hacía para que pues la Iglesia Católica no destruyera la práctica del mayombe, porque recuerden que en ese tiempo la Iglesia Católica tenía el control de todo, ¿no? Y ya había pasado la Santa Inquisición, y todo lo que no era católico pues le daban cuello. Entonces Andrés Petit estaba tratando de salvar el culto, la práctica de mayombe. Dice este libro, dice Lidia Cabrera en su libro, pues había visitado al Papa, o sea, Andrés Petit visitó al Papa. Dice, aunque esto muchos lo negaban. Estuvo en Canarias y en Guinea, era abiocha, así lo dice aquí en el libro, era abiocha, es decir, era dueño de santo, era dueño de nganga, era mayombero, era brujo, era isue, o sea, un alto grado de la Sociedad Secreta Abacúa. Por cierto, yo tengo un padrino que me inició en la regla quimbisa, y el padrino de mi padrino es él está iniciado en la Sociedad Secreta de Abacúa. En una ocasión platiqué con él y me contó cosas muy interesantes que en algún otro video les voy a platicar. Se dice que Andrés Petit sabía latín y 7 dialectos bantú que se hablaban en Cuba.
Se dice que Andrés Petit era un caballero en sus tratos, un mulato claro, de muy buena presencia, elegante, usaba siempre sandalias o iba descalzo. Muchos blancos eran sus ahijados, la nobleza lo buscaba para consultarse con él, porque él hacía milagros, se decía que leía el pensamiento, ¿sí? Por eso es que estoy tratando de hacer este video, me estoy tratando de apegar lo más que se pueda al libro. Si tienen la oportunidad de leerlo, léanlo. La regla Quimbiza del Santo Cristo del Buen Viaje, de Lidia Cabrera. ¿Qué más dice este libro? Dice Lidia Cabrera que Petit, para proteger y defender de venganzas y maleficios a sus seguidores, decide fundar la regla Quimbiza del Santo Cristo del Buen Viaje, dejándonos en ella el modelo más acabado de sincretismo religioso que se produce en Cuba. Quimbiza nos explica un padre maestro de esta regla que contaba con muchos adeptos en 1959. Quimbiza fue Congo, Lucumí, espiritista y católico, lo reúne todo. Petit hizo un ajiaco, dice aquí, un revoltillo, cogió de todo, trabajó con palo, con hocha, con santo, metió el espiritismo, la brujería, la iglesia, cuanto encontró para vencer. Del sincretismo de la secta, del marcado predominio de lo bantú en ella nos da idea, así como del misticismo de sus prosélitos, esta oración elegida al azar. Es decir, Lidia Cabrera nos muestra en este libro, la regla Quimbiza del Santo Cristo del Buen Viaje, una oración que hacían en ese tiempo los quimbiceros. Y dice así esta oración: Salam aleikum, aleikum en Sala. Zambia y Doña María que encubre a Zambia. Con licencia San Pedro, San Roque, San Sebastián, Cachimba, Mamá Canasta, Criyumba, Cuatro Esquinas, Guardiero Inganga, Plaza Aliri, Mamá Calavera. No hay mundele que me encangue. Con licencia mi padre Enganga. Abre Cutú, Wirindinga. Quien debe pena pague en finda. Yo, San Pedro, a vuestros pies, te pido que me des poder para vencer. Y bueno, de aquí nosotros los quimbiceros tomamos una frase que dice: quien debe pena pague en finda. Les voy a explicar algo. Esto es algo de los quimbiceros. Muchas veces pasa en otras ramas de la regla de Mayombe, que el padrino sale mal con el ahijado, ¿no? Y entonces el padrino brujea al ahijado. El padrino se enoja porque el ahijado se fue allá con otro tata y brujea a su ahijado, ¿no? En este caso, en la regla Quimbiza, nosotros no hacemos eso. Nosotros solo nos presentamos delante de nuestra enganga. O sea, si le dimos nuestra confianza a una persona o a un ahijado, y esa persona nos traicionó, esta persona no cumplió su promesa, o el ahijado nos traicionó y no cumplió su promesa. ¿Cómo nos traiciona o no cumple su promesa a un cliente? Que un cliente le diga a un quimbicero: a ver, ¿cuánto vale la limpieza? No, pues vale 2 pesos, un ejemplo. Entonces el cliente dice: ok, te doy 1 peso, me haces la limpieza y pues yo después te doy el otro peso, ¿no? Pero ya saben cómo somos los seres humanos. O sea, se les hace la limpieza, pagan su peso y después ya no pagan, se hacen pendejos y se van, ¿no? Lo mismo sucede con cliente y con ahijado. Entonces nosotros no brujeamos a nadie, nosotros no maldecimos a nadie, nosotros nos paramos delante del fundamento que hizo el trabajo, la limpieza o lo que sea que se le haya hecho al cliente o al ahijado, y nosotros le damos de conocimiento de lo que pasó,
Le decimos mi enganga, fulano de tal me traicionó, fulano de tal me engañó, fulano de tal me defraudó, le hice un trabajo, nomás me dio la mitad, dijo que después me iba a dar la mitad y no me pagó. Y es la fecha en que no me paga, y entonces le decimos, quien debe pena pague en finda. Y con eso, pues la enganga se encarga de cobrarle a esta persona. Y no tenemos, entonces ya no tenemos necesidad de estar haciendo un hechizo, estar matando animales para brujear a alguien. Solo le damos de conocimiento a nuestro fundamento y le decimos, quien debe pena pague en finda. Bueno, ¿qué más dice este libro? Entre comillas dice aquí, primeramente, en vez de quien visa debería decir quien vence. A Andrés Petit, por sus grandes poderes naturales, la providencia le encomendó fundir 3 en 1, Congo, Lucumí y Católico. Para los que estamos en el seno de la institución, con más fuerza nos abramos paso en la vida para resguardarnos de peligros en lo material y nos elevemos en lo espiritual. De manera que esta religión lo tiene todo, muerto, palo, hocha, santo, lo aprovecha todo. Andrés Petit fue un bienhechor de la humanidad. Y nosotros, los que practicamos su religión, juramos hacer el bien con todos los secretos del negro y del blanco. Por eso decimos, quien visa, vence, quien visa, quien vence. Quien visa, vence batalla. Tiembla tierra, nunca cae, día que tecia, mundo cae. Santo Cristo del buen viaje, Andrés Facundo de los Dolores Petit, sobre todas las cosas adoramos al Espíritu Santo, llamamos en Kisi al Santo Cristo. Este crucifijo que usted ve y que tiene dentro su brujería nos acompaña siempre, dice, le dijeron a Lidia Cabrera en su libro. No hay quien visa que lo lleve puesto, ¿sí? Está hablando de que todo quimbicero tiene un crucifijo, carga un crucifijo. Todo quimbicero carga un crucifijo. Dice, les voy a terminar de leer lo que dice el libro. Dice, este crucifijo que usted ve, le mostraron un crucifijo a Lidia Cabrera. Dice, este crucifijo que usted ve y que dentro tiene su brujería nos acompaña siempre. Se refiere a este crucifijo. Y aquí está la brujería de este crucifijo. No sé si lo alcanzan a ver. Es un saquito y este es el crucifijo. Y aquí está su brujería. Ahí se ve bien. Ahí se ve bien. Desde 1800 y feria, un verdadero quimbicero carga su crucifijo con una brujería muy especial. ¿Sí? Y dice este libro, hubo un cangulero, un quimbicero, que le enseñó a Lidia Cabrera su crucifijo y le dijo, este crucifijo que usted ve y que dentro tiene su brujería nos acompaña siempre. No hay quimbisa que no lo lleve puesto. Es obligatorio. Sin él no somos nada. Es nuestra fuerza. Es nuestro todo. Sigue diciendo el libro, Andrés Petit aprendió con los congos y con los carabalíes. Sí, señor, era mayombero. Pero nuestro mayombe, nuestra brujería es buena, es de Dios. Así le dijeron a Lidia Cabrera. Por eso solo hacemos el bien, nos defendemos, obviamente, y desbaratamos daños, también, obviamente. Dice, y para nuestro bien y el de todos, y para defendernos, lo mismo vienen a nuestra institución los santos Lucumí que los católicos y los muertos. Nuestro guía es San Luis Beltrán. Este santo baja
y nos da instrucciones, pero no decimos baja o que monta el santo. Nuestra costumbre es decir que viene la inspiración sobre la persona, aunque monte igual que un ocha o un enfumbe. Aquí le quiero comentar algo y creo que con esto vamos a terminar. La información más seria, más fidedigna que podemos encontrar se encuentra en este libro sobre Andrés Petit. De ahí hay muchas otras fuentes de información, pero no confío mucho. Ahorita les voy a leer otra que encontré por ahí. Pero lo más apegado a la verdad es la información que está en este libro, La regla que envisa el Santo Cristo del Buen Viaje, de Lidia Cabrera. ¿Sí? Y quiero compartirles algo que jala, que funciona. Y esto es propio de la regla que envisa. Cuando ustedes tengan, es una limpieza espiritual que les voy a regalar en este momento. Cuando ustedes tengan un problema en una casa, en un auto, con una persona, ustedes sientan una carga de energía negativa y no tienen para pagar una consulta y no tienen para pagar una limpieza, les voy a recomendar esta limpieza. Van a agarrar en su mano de izquierda un recipiente con agua bendita y en la mano derecha van a agarrar un ramo de albahaca. Van a decir 9 veces, van a rezar 9 veces la oración de San Luis Beltrán. Esa oración búsquenla en internet, descárguenla de internet. Van a decir 9 veces. En la derecha, recuerden, tienen un ramo de albahaca. En la izquierda tienen un recipiente con agua bendita. Y dicen la oración de San Luis Beltrán 9 veces. Terminando de decir la oración, meten el ramo de albahaca en el agua bendita y empiezan a despojar a la persona, ¿sí? O a limpiar el vehículo, o a limpiar el negocio, o a limpiar la casa, ¿sí? Recuerden que las limpiezas de las casas son de arriba hacia abajo, si hubiera segundos pisos, y de adentro hacia afuera, ¿sí? Hay que limpiar todo, baños, closet, camas, donde se sientan las personas, sillas, sofás, las mesas, y de ahí las esquinas de la casa, ¿sí? Después el agua bendita se rocía en la puerta de la casa que da a la calle, y el ramo de albahaca se va y se deja al monte. Cuando se deja en el monte, se toman 3 monedas, se persignan con las 3 monedas y las dejan en el monte. Eso jala porque jala. A mí me ha escrito gente que se le están moviendo las cosas en la madrugada, y obviamente no me voy a mover a las 3 de la mañana, no voy a ir de un estado de la República a 2 o 3 estados, ¿no? O sea, no voy a ir a un lugar lejos a limpiar una casa a esa hora. Entonces les he dicho, haz esto, baja de internet la oración, consigue albahaca y agua bendita. Todos los quimbiceros, todos, en todo momento, un buen quimbicero en todo momento tiene albahaca, agua bendita y la oración de San Luis Beltrán para una emergencia. Todo quimbicero, ¿sí? El día que ustedes me visiten, dígame, a ver dónde está su albahaca, y yo tengo albahaca sembrada, ¿sí? A ver dónde está el agua bendita, y voy a sacar una botella de 3 litros de agua bendita, ¿sí? La oración de San Luis Beltrán pues se baja de internet, ¿sale? Entonces, para terminar este video, les comparto esta limpieza. Jala porque jala, de verdad se los digo. Muchas personas que en la madrugada empiezan a ver cómo se cae una silla, se cae un vaso, hacen esta limpieza y el mal se va, se los garantizo. Bueno, era lo más importante que le quería comentar de Andrés Petit. Quise apegarme a cómo está escrito. Espero no haberlos enredado, y si los enredé, pues perdónenme, y les recomiendo que mejor lean el libro, La regla que envisa el Santo Cristo del Buen Viaje, de Lidia Cabrera. Y para terminar les voy a leer un escrito que encontré. Es el, ¿cómo le llaman? Esto está en la librería de Amazon, es como el resumen del libro, y dice así: los orígenes de
del palo mayombe y de Quimbiza se encuentran en algunos países africanos como el Zaire, Angola, Congo, Zambia, Namibia y en todos los países en donde se hallan las tribus bantú. La religión de palo se desarrolló en Cuba. Les voy a leer lo que dice aquí para no, ¿cómo les diré? No meter de mi cosecha, pues, ¿sí? La religión de palo se desarrolló en Cuba, Haití y otras partes del Caribe a mediados de 1841. El primer grupo de personas procedentes de diferentes zonas de Nigeria y de las tribus bantú, el pueblo Calabar, fundó una sociedad. Esta sociedad se llama la Sociedad Secreta Abacua. La Sociedad Abacua da origen a los linajes de palo mayombe y de palo Quimbiza. Mientras que el palo mayombe fue muy fuerte en Cuba, al mismo tiempo el vudú mayombe y Quimbiza se estaban desarrollando y creciendo en Haití. La tradición Quimbiza fue traída a Cuba por Andrés Petit, alto sacerdote y fundador que ostentaba el título de Tata Nganga Nquisi-Malongo. Por eso dentro de la regla Quimbiza hacemos muchos hechizos de vudú, porque hubo un tiempo en el que el vudú y el mayombe eran lo mismo y hubo un momento en el que se separaron. Bueno, es una figura, continúo leyendo este escrito que está en la librería de Amazon. Es una figura muy controvertida, está hablando de Andrés Petit, porque no solo sacó adelante la primera casa Quimbiza, sino que también fundó la primera sociedad de blancos en el linaje Abacua. Fundó estas sociedades en 1863 en la ciudad de Guanabacoa, Cuba. A Andrés Petit se le llamó el Cristo de los Dolores, Mayombara Quimbiza Nuncatesia. Nuncatesia significa que nunca se vence, que nunca se rinde, lo cual significa que actuó en contra de los mayores de Mayombe al iniciar a los blancos en las tradiciones Abacua y Quimbiza. Por ello fue condenado y marginado, pero su legado dejó un millar de templos Quimbiza en la Cuba de aquel tiempo. Quimbiza significa el que siempre vence. Quimbiza quiere decir que si tenemos fe en Dios y utilizamos todo lo que procede de la tradición y de la palabra de Dios y de las antiguas enseñanzas de los pueblos congos y bantú, que aprendieron a respetar a la madre naturaleza y a todos sus atributos, todas estas enseñanzas juntas forman un gran cúmulo de conocimientos. Quimbiza toma todo de estas diferentes religiones espirituales que provienen de Dios para superar al mal, para vencer al mal en la vida. Al tener fe en el Todopoderoso y al creer en ti mismo, respetando las enseñanzas de tus antepasados y aplicando todas esas enseñanzas a tu vida diaria, te salvas a ti mismo, alcanzas la iluminación y además salvas a los demás y los ayudas a encontrarse a sí mismo en esta jungla de asfalto a la que llamamos el Nuevo Mundo. En África esta tradición no se conoce como palo. Esta tradición se conoce como Jimbola, eso es lo que dice esta editorial de Amazon. En la práctica de los chamanes africanos solo, porque es la práctica de los chamanes africanos solo, porque en muchos de esos países la clase dirigente es musulmana. Es lo que yo le he dicho en otro de mis videos. La gente pendeja piensa equivocadamente que en África todos son brujos, todos son hechiceros, todos son santeros, todos son ganguleros, todos son mayomberos, y no es cierto. La mayoría son musulmanes, ¿sí? Después le sigue el catolicismo y después le siguen los evangélicos, que esas pinches lacras están en todo el mundo. Sigue diciendo esta editorial de Amazon sobre el libro Regla Quimbiza de Santo Cristo del Buen Viaje de Lidia Cabrera. Dice: es por esto que los rangos de esas tradiciones, así como los saludos de Salam Aleikum, Aleikum Salam, pertenecen a las costumbres musulmanas. O sea, el mayombe tomó el saludo en Salam Aleikum, Aleikum Salam, lo tomó de las costumbres musulmanas.
Dice, este es un saludo utilizado por los paleros de las tradiciones quimbisas y mayombe. La diferencia entre mayombe y quimbisa es que mayombe es estrictamente Congo y no está mezclado con creencias esotéricas ni espirituales, ni espiritualismo, ni catolicismo, ni ocha. Es una religión congolesa pura que venera a los antepasados mediante el caldero. Bueno, era, porque hoy en día todo el mundo nos copia, todo el mundo. O sea, se dicen, yo practico el palo mayombe puro, y también son santeros, y también son babalaos, y también practican misas espirituales. Entonces, al final, todas las prácticas, todas las ramas, todos los linajes van a ser quimbisa, porque necesitamos de todo, ¿sí? ¿Qué más dice esta editorial? Quimbisa, por otra parte, tiene mucho de mayombe, vudú, espiritualismo, esoterismo, chamanismo, catolicismo y ocha, aunque quimbisa está mucho más cerca de ocha que de mayombe. Por eso es que nosotros, cuando los tatas quimbiceros, cuando hacemos consulta, las letras, los nombres de las letras de las caídas del chamalongo, decimos alafia y jife. ¿Por qué? Porque hacemos uso de la ocha en muchas ocasiones y de muchas maneras. Y pues también hacemos uso del vudú y de muchas otras cosas. Bueno, me despido como siempre deseándoles que Dios le dé prosperidad a todos los iniciados en Nganga.